Buenos días, compañeras y compañeros delegados a esta segunda Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores. A nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, de mujeres y hombres que hemos resistido a lo largo de más de 16 años, les damos la más cordial de las bienvenidas. A nombre de las organizaciones que integramos la Confederación Nacional de las y los Trabajadores, reconocemos el esfuerzo que han hecho de distintas regiones para poder estar aquí en esta segunda convención que nos permita un diálogo importante para analizar la situación nacional e internacional, discutir en plenaria también estos temas que nos permita abordar en las mesas de trabajo que vamos más adelante se va a informar. En el marco del 115 aniversario de nuestra Revolución Mexicana, sin duda un cuento histórico que transforma la vida política y social de nuestro país. Tenemos a bien iniciar los trabajos de esta segunda Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores. El escenario político nacional nos permite reflexionar sobre la vida política de nuestra nación. Hay muchos elementos que se van a discutir y sobre todo, qué es lo que vamos a hacer para los próximos días, meses y años de reconstruir nuestra sociedad, hoy vulnerada por las políticas económicas neoliberales y que continúan esas mismas políticas en contra de los trabajadores y en contra de nuestra población. Por eso nos daremos este tiempo, este espacio para poder hacer ese balance, para poder avanzar en sacar conclusiones que nos permitan enviar un mensaje muy claro a todo nuestro país y también fuera de nuestro país a centrales y organizaciones que se vinculan directamente con nuestra organización sindical. Quiero darles un pormenor de los últimos trabajos que hemos desarrollado para mantener nuestra personalidad jurídica de la Confederación Nacional de las y los Trabajadores. En el mes de septiembre se llevó a cabo la asamblea en términos del estatuto que nos rige y hoy quiero decirles con mucha satisfacción la respuesta de la autoridad. Dice Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025, antecedente a registro 7166, expediente 10/15.515 de la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Asunto: registro de modificación de directiva. Vista la solicitud de toma de nota presentada el 13 de octubre de 2025 por Martín Esparza Flores en su carácter de secretario general de la organización sindical denominada Nueva Central de Trabajadores, se determina lo siguiente: del análisis y revisión de la documentación en formato digital exhibida por la promovente, en especial lo asentado del acta de asamblea de fecha 11 de septiembre de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, letra A, 18, letra A, 19, 20, 22, 24 y 27 de los estatutos vigentes de la organización sindical en cita, y de acuerdo con lo estipulado en los artículos 364 bis, 371 fracción octava, novena y 377 fracción segunda y último párrafo, 381, 383 fracción tercera y 384 de la Ley Federal del Trabajo, esta autoridad laboral determina que resulta procedente expedir la constancia de registro de modificación de la directiva y organización sindical en estudio, favoreciendo en todo momento el interés colectivo y la voluntad de las organizaciones confederadas. La directiva de la Confederación tendrá un periodo de duración que comprende del 12 de septiembre de 2025 al 11 de septiembre del 2028 y queda conformada de la siguiente manera. Tenemos toma de nota que nos da la personalidad jurídica como Confederación Nacional de las y los Trabajadores. Esta herramienta nos va a permitir utilizar para defender a los trabajadores
en conflicto. El interés jurídico también es para defender a los sindicatos, a las federaciones y a todos los que integramos esta gran confederación. Y es un esfuerzo que hemos hecho desde hace muchos años, un reconocimiento a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros. Quiero resaltar por último, para poder dar la inauguración, la presencia de todas y todos. Hoy vamos a poder escuchar en ese balance qué está pasando con el tema de la educación en nuestro país. Y quién mejor que nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están luchando y también nos están enseñando. Bienvenidos, compañeros, por estar aquí presentes. ¿Qué está pasando en el tema del sector de energía? ¿Qué está pasando con las cooperativas en nuestro país, con la política económica y la falta de una legislación que permita que más compañeros puedan poder incorporarse y crear cooperativas de producción de servicios, de consumo y demás? Y para eso pues, los expertos están aquí. Hoy tenemos ya la presencia de una de las cooperativas más importantes del país, que es la cooperativa Cruz Azul. Gracias, compañeros de la cooperativa Cruz Azul. Y hoy vamos a poder consumir uno de los refrescantes más importantes de toda la nación, que es producto también de una lucha de los trabajadores Cooperativa Pascual. Gracias, compañeros de Pascual. Y junto al movimiento de Pascual, también vamos a poder consumir el agua ESME, electrificantemente refrescante. Hoy tenemos que salir con unos importantes acuerdos que nos permitan presentar un plan de acción, articularnos, porque necesitamos una confederación solidaria, clasista, internacionalista, una confederación que le diga a los jubilados, pensionados y adultos mayores que aquí están los trabajadores también para hacer una alianza estratégica que permita defender los derechos adquiridos de los grupos de jubilados y de pensionados en nuestra nación. Hoy necesitamos una confederación que le diga a los trabajadores: aquí hay una confederación que va a poder ayudar, organizar y a poder buscar y reclamar mejores condiciones de contratos individuales y contratos colectivos de trabajo. Una confederación que le diga a nuestros hermanos palestinos de allá de Gaza que queremos Palestina libre. Una confederación internacionalista, camaradas. Necesitamos una confederación nacional de trabajadores que recupere los derechos y conquistas que la clase política en los últimos años nos han arrebatado: el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, y eso lo tenemos que lograr con la unidad y la participación de todos. ¡Que viva la Confederación de las y los Trabajadores, camaradas! ¡Que vivan los trabajadores del mundo! ¡Que vivan las organizaciones sociales y populares! Bien, voy a proceder a dar la inauguración. Les pido que nos pongamos de pie, siendo las 10:50 horas de este día, viernes 21 de noviembre del 2025, damos por inaugurados los trabajos de la segunda Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, con el lema por la unidad y la independencia de la clase trabajadora, hace 2 años se llevó a cabo la primera convención democrática en la que se resolvió constituir una plataforma de lucha como un espacio de convergencia de todas y todos aquellos decididos a cambiar las cosas a favor de la clase trabajadora. Para cumplir con esta resolución, se ha trabajado en articular una agenda común para la unidad de acción integrada por un programa de lucha y plan de acción conjunto, con el fin de coordinar esfuerzos por materializar nuestros derechos humanos laborales y que el trabajo decente sea una realidad y al mismo tiempo avanzar en la construcción y fortalecimiento de un sujeto social actuante
en los escenarios nacionales e internacionales. Asumimos con un gran compromiso y reto frente a un gobierno que se autodenomina de izquierda y progresista, que logró su legitimidad apelando a un cambio, pero que mantiene el sistema capitalista, extractivista y las estructuras básicas del poder que prevalecen desde el siglo pasado. Las desigualdades siguen siendo evidentes. Hay brechas en el acceso a la salud, a la educación, a las pensiones, a la seguridad, al espacio y ubicación de las viviendas, al transporte y al acceso a la justicia. El régimen actual no ha logrado resarcir los rezagos en materia de derechos humanos. La impunidad prevaleciente frente al incremento de las violencias y el uso predominante de las fuerzas militares no ha sido solución ni garantía del cambio. Muchas de las demandas de los grupos de la diversidad sexual y de las mujeres, aun cuando dicen que llegamos todas, mientras la exclusión y discriminación y violencia son una constante para trabajadoras del sector público y privado, siguen siendo materia pendiente. Asimismo, se mantiene la tolerancia al extractivismo, que tiene efectos negativos en las comunidades rurales y en los pueblos originarios. No obstante, las políticas de programas sociales y el alza del salario mínimo, entre otras, aderezadas con una narrativa de reivindicación que ha permeado amplios sectores sociales, estamos aún lejos de una verdadera justicia social. Y a pesar del contraste con los regímenes del PRI y del PAN, la esencia del sistema neoliberal no ha sido traspasada. Se dice que los indicadores económicos muestran la disminución de la pobreza y la desigualdad en el país. Refieren que los aumentos al salario mínimo, mientras vemos a las grandes ganancias capitalistas mantener sus privilegios y acuerdos con personeros del gobierno, con una austeridad que aumenta la precarización y la crisis económica, que lleva a las y los trabajadores a menor estabilidad laboral por décadas de ofensiva neoliberal que instauró la pérdida de derechos básicos y de la seguridad social. Desde el inicio del sexenio pasado, el gobierno ha buscado evitar al máximo la movilización y las huelgas, pero cuando no le es posible, ha seguido la estrategia de administrar los conflictos para desgastarlos en mesas y negociaciones que se prolongan en el tiempo sin solución de fondo, criminalizando la acción, descalificando acciones reivindicativas. Así, prevalece el ataque a los derechos laborales y contratos colectivos, a la pérdida del poder adquisitivo, del salario y al congelamiento de plazas, al incumplimiento sistemático de resoluciones favorables a personas trabajadoras y a despidos, tanto en el sector privado como en el público. En general, no se ha podido revertir sustancialmente el avance de la precarización y de la tercerización del trabajo. Detrás de la política del gobierno para contener disputas con el sindicalismo independiente y democrático, lo que está alineado con el avance de planes e intereses del capital transnacional, lo que representa una gran complejidad en el contexto de las disputas económicas entre China y Estados Unidos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, del exterminio xenofóbico del Estado de Israel contra el pueblo palestino y de la rabiosa ultraderecha que dejó de estar embosada para ganar más espacios, pretendiendo manipular el descontento social. Por lo tanto, la experiencia acumulada en las luchas que han llevado los sindicatos independientes y democráticos, las cooperativas, el movimiento social democrático, la movilización de las mujeres y todo aquel que busca un país mejor y con justicia, es el principal insumo de esta segunda Convención Nacional Democrática de las y los trabajadores, porque es tiempo de que las cosas cambien y refrendamos nuestro compromiso y reto. La formación de alianzas amplias es imperativa para enfrentar el neoliberalismo. Es necesaria una acción social más allá del colonialismo tradicional, con un enfoque en la acción colectiva, en un movimiento social más amplio para incidir en las grandes decisiones nacionales,
que ponga en el centro a quienes día a día mantenemos a este país en movimiento, es decir, para incidir en el rumbo del país al que aspiramos. Y no olvidemos que la emancipación de las y los trabajadores es obra de las y los trabajadores mismos. Nueva Central de los Trabajadores. Gracias, compañeros. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Ni Afores, solidario de pensiones. Ni Afores, sistema solidario de pensiones. Saludamos esta segunda Convención Nacional Democrática de las y los Trabajadores, donde nos encontramos con nuestras hermanas y hermanos de clase para compartir experiencias de lucha, para decir nuestras dolencias, pero también para decir nuestras esperanzas. Decía el maestro Misael Núñez Acosta que juntos somos indestructibles. Los pasados 13 y 14 de noviembre realizamos un paro de 48 horas que tuvo una repercusión nacional en 20 entidades del país. Se liberaron casetas, fue nuestro buen regalo del Buen Fin para quienes transitaban en estas casetas, que no puede seguir en manos privadas e impedir la libre circulación. Pero también nos encontramos al llegar al Zócalo con vallas, con policías, con toletes, con patrullas, y solo la inteligencia y la entereza de nuestras compañeras y nuestros compañeros permitió salir avantes, es decir, no caer en la provocación y deslindarnos con claridad de lo que se quiso poner. Por un lado, decir que estábamos preparando el terreno para la llegada de la ultraderecha y de la derecha al día siguiente, y otro sector diciendo que entonces íbamos a impedir esa otra movilización que nos queda muy claro, pues es totalmente financiada por quien piensa que puede apropiarse de la riqueza de nuestro país. Nosotros nos preparamos para una siguiente jornada de lucha y esperamos, como esta vez, encontrar eco en sus corazones, en su pensamiento y en su accionar. Agradecemos, reconocemos a varias decenas de organizaciones que estuvieron ahí codo a codo con nosotros, compartiendo la represión que sufrimos atrás del Palacio Nacional, pero también la determinación de no permitir que se diga que hay un diálogo cuando lo que encontramos son murallas, son policías, son toletes. Decimos con claridad y de frente a la presidenta que planteamos un debate público, que digamos dónde están las respuestas a los trabajadores. Y les preguntamos, compañeras y compañeros, ¿es que ya se aprobó la ley del ISSSTE 2007? No. ¿Es que los trabajadores tenemos un salario que nos permite una vida digna? No. ¿Es que acaso el presupuesto de educación, salud, cultura y seguridad social es suficiente? No. ¿Es decir que en sindicatos como el CENTE hay democracia sindical? El agua, la energía eléctrica son ya un derecho humano garantizado. Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Si los trabajadores somos capaces de dirigir una fábrica, una escuela, una cooperativa, entonces podemos dirigir también un país. No es un sueño, no es una utopía
que esta lucha nos tiene que llevar también a recuperar el poder para el pueblo, para los trabajadores, que le garantice entonces una vida digna, que le permita entonces que sus hijos y sus nietos puedan tener un futuro mejor que el que hoy enfrentamos. Es decir, los trabajadores sí podemos dirigir una patria libre, y creo que hoy la experiencia que está aquí acumulada en decenas de cooperativas como Pascual, como Cruz Azul, en decenas de organizaciones que se han hecho cargo de su destino, nos debe permitir decir que esta Convención Nacional debe trazar un plan de lucha que nos permita a todos encontrarnos, encontrar el eco, encontrar la voz, encontrar el apoyo solidario, sin condiciones, y encontrarnos siempre entonces en las luchas pequeñas y grandes. ¡Viva esta segunda Convención Nacional Democrática! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! Y exigimos la reinstalación inmediata de la doctora Belén Benítez López de Fintras, aquí presente, nuestra solidaridad permanente. Y también decimos: ¡viva Palestina libre! Adelante, compañeras y compañeros. Buenos días a todas y a todos, compañeros y compañeros trabajadores, aquí presentes en esta segunda Convención Nacional Democrática. Es un gusto, como siempre, participar nuevamente en este foro tan importante en representación de mis compañeras y compañeros de Cooperativa La Cruz Azul y todo el núcleo cooperativo del cual somos sus representantes. Así también reciban un saludo de todas las empresas que formamos parte del Consejo Superior del Cooperativismo que actualmente presido. Saludo con mucho afecto al secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, y a todo el grupo de cooperativas y dirigentes aquí presentes, a quienes agradezco esta invitación. Es fundamental que a partir de hoy desempeñemos un rol más protagonista en la toma de aquellas decisiones que impactan directamente en la vida de todos los trabajadores en México. En un mundo tan cambiante y con tantos desafíos, la respuesta siempre será la unidad de todos los trabajadores. Y es por eso que hoy vengo a proponerles un camino juntos. Vengo a sumarme a la iniciativa de crear una confederación nacional para que más organizaciones encuentren un espacio de diálogo, de desarrollo y de ayuda mutua. En muchas ocasiones hemos demostrado que todos somos muy capaces cuando trabajamos, sobre todo en unión y en equipo. Hemos demostrado ante diferentes adversidades que nada nos detiene cuando caminamos juntos hombro a hombro, y hemos demostrado que las y los trabajadores de México somos un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y solidaridad. Crear una confederación nacional nos permite y nos permitirá continuar con una personalidad jurídica que represente, unifique y defienda los intereses de nuestras organizaciones, no solo en México, sino en el mundo entero. Y aquí recibimos una grata noticia del secretario general del SME, que ya fue concedida la toma de nota. Porque para crecer también necesitamos construir un diálogo con organizaciones de trabajadores en el plano internacional, como ya ocurre el día de hoy
con los invitados que están aquí presentes de Estados Unidos, Brasil y Canadá. No me resta más que refrendar el apoyo y la disposición de todas y todos los trabajadores cooperativistas que orgullosamente represento. Esto es para las nuevas generaciones y para el futuro de la clase trabajadora. Los invito a que construyamos juntos un legado de unidad y de justicia laboral. ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de México! ¡Viva! ¡Que vivan los cooperativistas! ¡Viva! ¡Que viva la Convención Nacional Democrática! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecer a nuestro comandante Martín Esparza, el comandante Humberto Oca, y todos los compañeros y compañeras de la nueva central, y decirles que, gracias, y decirles que es un logro y un honor estar acá en esta mañana con ustedes, con todos los compañeros y compañeras combativas de México y los sindicatos independientes que componen esta gran organización. Saludar a todos los compañeros y compañeras de la mesa también, que acá están, y traer un saludo revolucionario, porque en este momento de nuestra América sufrimos un gran ataque. Nunca antes el imperialismo se fue tan duro y tan descarado. Antiguamente nos invadían, nos robaban, nos saqueaban, diciendo que era por democracia. Y ahora están duros para mostrar al imperialismo la fase más cruda y más vil que se puede tener. En este momento sabemos que nuestra América está, además de las cuestiones económicas y financieras, y está también siendo atacada físicamente, militarmente. Acá, desde Brasil, donde vivo, ya uno de nuestros vecinos está con una amenaza constante de ser invadido por el gobierno neofascista de Donald Trump. Y ahí me gustaría también decir que no hay como toda Latinoamérica pensar que la cuestión de Cuba, que la cuestión de Venezuela los cambia solo ellos, porque hoy son ellos, mañana somos nosotros. Entonces tenemos que nos unir, compañeros y compañeras, porque nunca antes necesitamos más de unidad internacional, obrera y revolucionaria. Quería acá terminar diciendo que es increíble que nosotros, desde los 70, el movimiento sindical internacional habla que el neoliberalismo nunca funcionó, nunca funcionará para la clase obrera. Pero ahora por nada, ellos dicen, bueno, tenemos un problema porque tiene una nación, tiene un país del mundo donde el Estado es fuerte, donde el Estado impulsiona la economía, donde el Estado promueve justicia social para su población, y con ellos no podemos competir. Con ellos no podemos, porque hay subvenciones estatales y eso no es una competencia correcta, no es una competencia leal. Pero acá nuevamente estamos, compañeros y compañeras, para reafirmar que la clase obrera tiene que ocuparse de las cuestiones del Estado Nacional, tiene que ocuparse de la cuestión de la economía, y instituciones como esta de la nueva central, de los compañeros y compañeras que acá están involucrados en esta iniciativa, es primordial para la clase obrera. Y cierro diciendo que nunca en la historia del sindicalismo mexicano tuviéramos un time con esta cualidad, con estos compañeros y compañeras que acá están, que saben el peso de la mano del imperialismo y tienen todas las condiciones junto con su base muy organizada, su base muy politizada, de dar la lucha como se debe. Muchas gracias. Socialismo o barbarie, hasta la victoria siempre. Gracias, compañero Humberto. Compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras, integrantes del presidium, dirigentes de las diferentes organizaciones sindicales aquí reunidas,
reciban de parte de la Unión Nacional de los Trabajadores y sus organizaciones un fraternal y combativo saludo. Particularmente a nombre de la presencia colegiada que le integran nuestros compañeros, el capitán piloto aviador Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA de México, el presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores. Asimismo, también de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas y presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores. Y particularmente también el saludo de mi compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y también presidente colegiado de la Unión Nacional de los Trabajadores, nuestro compañero Carlos Hugo Morales Morales. Compañeras y compañeros, está claro que hoy la clase trabajadora del mundo y de nuestro país requiere ir en un proceso de acumulación de fuerzas. La situación en lo económico, en lo político y en lo social en el mundo, con el arribo del joven que lo maquillan con chetos, está claro que hoy enfrentamos los trabajadores condiciones complicadas al igual que la sociedad. Y nuestro país no está exento de estas presiones y así vemos que hay poco crecimiento, inestabilidad económica, pero también hay aspectos que tienen que ver con la revisión del acuerdo comercial y particularmente la presión que se ejerce hacia nuestro país a partir de que hay una embestida hacia nuestro gobierno por parte de este personaje derivado del tráfico de drogas y la cuestión de la migración. Es un cóctel que está teniendo repercusiones. Pero nosotros creemos, tanto en la OMT como en el Estuna, que es importante retomar y coordinar los diferentes referentes políticos, sindicales, campesinos y sociales para poder construir la agenda social y laboral de las y los trabajadores. Porque está claro que tanto los anteriores gobiernos como el actual, pero particularmente el actual, deben de entender que debemos los trabajadores y trabajadoras de este país incidir en la instrumentación de las políticas públicas y tener una participación mucho más activa en este nuevo régimen y en estos cambios que se han venido generando a partir del arribo de una fuerza política distinta a la que venía gobernando el país, independientemente que tuvimos la alternancia. ¿Y por qué decimos que hay que construir esta agenda social y laboral de los trabajadores y las trabajadoras? Porque tenemos una demanda pendiente y una promesa incumplida hasta el día de hoy por parte de la presidenta de este país, que es la reducción de la jornada laboral. Y que se hizo una movilización, nos hemos entrevistado con el Poder Legislativo, con parte de este Poder Legislativo, y prácticamente estamos convencidos de que se requiere esa reducción de jornada. Hay acuerdo, lo único que falta es la voluntad política para que eso se instrumente en beneficio del país y de las y los trabajadores. Otro aspecto que es importante revisar es el que tiene que ver con la cuestión de los salarios. Nadie puede estar en contra que se incrementen los salarios mínimos, qué bueno, pero también esto ha derivado de un rezago de los salarios contractuales y creemos que eso se tiene que revisar. El otro tema que también hay que tener presente en la elaboración de esta agenda es lo que tiene que ver con el aguinaldo. La mayoría de los trabajadores reciben un aguinaldo de 4.184 pesos y sin embargo hay un sector de trabajadores y funcionarios que reciben salarios y aguinaldo superior a los 100,000 pesos. Entonces sí hay una desigualdad profunda. El otro aspecto que hay que ver es el que tiene que ver con los impuestos. No se puede seguir cobrando impuestos a las prestaciones de las y los trabajadores. No se puede seguir cobrando un impuesto excesivo a las horas extras y al tiempo extraordinario. También tenemos que entrar en un proceso de revisar lo que tiene que ver con los trabajadores y los nuevos esquemas de desarrollo de la tecnología en este país. Hay una percepción de que la inteligencia artificial puede ser una burbuja que reviente y genere crisis, pero hay otra que dice
que la inteligencia artificial llegó para quedarse y nosotros como trabajadores debemos de prepararnos para adueñarnos de las nuevas tecnologías y de nuevas series de trabajo. Compañeras y compañeros, creemos que hay las condiciones para coordinar la estrategia. Faltan muchos temas, falta ver lo de la seguridad social, lo del modelo educativo, pero creo que si hay voluntad política por parte de los referentes de la Unión Nacional de los Trabajadores, de la nueva central, de la mesa de diálogo y de la AGT y de todo el esfuerzo de unidad de los trabajadores, vamos efectivamente a transformar nuestro país en beneficio de la mayoría de los mexicanos y particularmente en beneficio de la clase trabajadora. ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Vivan los trabajadores del mundo! ¡Unidos venceremos! Muchas gracias. De verdad es un verdadero honor estar aquí en representación de la CENSOCID y como parte del Sindicato Nacional de Restauradores, a nombre de mi secretaria general, Marta Cerón, quiero agradecer sinceramente la invitación y la confianza para participar en este encuentro que reúne a compañeras y compañeros de distintos sindicatos, todos comprometidos con una misma causa, la defensa de nuestros derechos laborales y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Quiero comenzar reconociendo que estos espacios no surgen de manera espontánea, son el resultado de años de trabajo, diálogo y organización. Las conquistas laborales que hoy damos por sentadas fueron construidas gracias al esfuerzo de generaciones que entendieron la importancia de unir voces y plantear demandas colectivas. Por ello, participar en este acto de inauguración es también un acto de gratitud hacia quienes nos precedieron y abrieron camino. Al mismo tiempo, representa una responsabilidad enorme para quienes integramos una nueva generación dentro del movimiento sindical. Una generación que llega con voluntad de aprender, de aportar y de asumir su lugar en las discusiones que defiendan nuestras condiciones de trabajo. Somos parte de instituciones que enfrentan retos complejos, cambios presupuestales, procesos administrativos que requieren revisión, nuevas dinámicas laborales y la necesidad constante de garantizar condiciones dignas para todas y para todos. Ante este panorama, involucrarnos no es opción, es fundamental. La renovación sindical no depende solo del relevo generacional, sino de nuestra capacidad para participar con conocimiento, con sentido crítico y con un compromiso claro hacia la base trabajadora. Nuestro papel es aportar miradas técnicas, fortalecer procesos y sostener un trabajo colectivo que sea capaz de responder a un país que cambia rápidamente. Y en este esfuerzo hay algo que no podemos dejar fuera: la perspectiva de género. No somos una moda o un tema accesorio, sino como una herramienta que nos permite identificar desigualdades, atenderlas y construir espacios laborales más seguros y más justos para todas las personas. Incorporar esta mirada no divide, al contrario, fortalece nuestras organizaciones porque reconoce la diversidad de experiencias que existen dentro de nuestro servicio público. Un sindicato que escucha, que acompaña y que responde es un sindicato más sólido. Como restauradora y restauradores, sabemos que cada intervención requiere diagnóstico, claridad y trabajo en equipo. El sindicalismo no es distinto. Implica reconocer el estado actual, definir rutas de acción y caminar juntos para resolver aquello que nos afecta en la vida cotidiana, desde las condiciones laborales, la formación profesional, la movilidad, la seguridad, hasta el reconocimiento pleno de nuestras funciones. A nombre de la CENSOCID y de nuestra secretaria general, Marta Cerón, reitero mi agradecimiento por esta invitación. Que esta inauguración sea el inicio de un intercambio constructivo donde podamos sumar esfuerzos, compartir experiencias y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrentan nuestras instituciones. Sigamos construyendo un sindicalismo que dialogue, que proponga y que se mantenga cercano a quienes representamos. Un sindicalismo que no le tema a la renovación, que integre nuevas voces y que entienda que la defensa de nuestros derechos laborales es un trabajo permanente y colectivo. Muchísimas gracias. La compañera Marisol Anaya Bautista, a quien saludamos también cordialmente en este recinto. Bien, compañeros,
de igual manera decir que tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es precisamente esta alianza entre el sindicalismo y el cooperativismo. Tenemos que ir de la mano hoy en día y fortalecer, ver como una oportunidad el fortalecimiento de nuevo del sindicalismo mexicano que destrozó el neoliberalismo. Yo recuerdo cuando empezamos nuestra lucha en Pascual, sobre todo el apoyo recibido de todos los sindicatos y de varios que están todavía aquí, todavía vivientes, como los compañeros que en ese entonces eran de Euskadi. Se encuentra aquí el compañero Enrique, y también de igual manera escuchaba que están desde Sotín, grandioso apoyo de los compañeros del sindicato de las universidades, de la UNAM y de otras instituciones universitarias. Por eso, ahora que llegaba, me decía una maestra, pues sí, la cooperativa del pueblo. Y también me enorgullezco de que jóvenes, ahora de nuevas generaciones en Pascual, estén siguiendo la escuela de los maestros que pudimos ser en su momento en nuestra gran lucha, aquí presentes a través de nuestra Comisión de Educación y Conciliación y Arbitraje. Bien, compañeros, ofrecemos que tomemos esa oportunidad de volver a fortalecer el sindicalismo y hoy el cooperativismo, que también de igual manera está representado en el compañero Víctor Velázquez, el Organismo Nacional de Cooperativas, que a la vez es presidente de la Cruz Azul. Conjuntamente con Pascual, conjuntamente con la cooperativa de Luz y Fuerza del Centro, que lograron constituir cuando pensábamos que los derrotarían, no los derrotaron. Y recordamos muy bien esa huelga de más de 100 días que tuvieron y que estuvo al frente, porque el compañero Esparza también hizo su ayuno correspondiente. Estamos en esa lucha, compañeros. También me encargó el consejo que les dijera que marchemos juntos, ustedes con nosotros en el 1 de mayo y nosotros con ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pues viva el sindicalismo y el cooperativismo.